Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax por la invitación y naturalmente a Horacio por la invitación que me hizo a participar aquí con ustedes y obviamente a ustedes por estar aquí el día de hoy en la tarde, un sábado, en estas charlas. Y que de pronto esta tal vez no sea la charla más llamativa para uno deleitarse, primero que todo por la prevalencia y la incidencia tan baja que tiene esta patología. Pero voy a hacer algunos comentarios básicos en relación a este tema. En primer lugar, cuando Horacio nos da las indicaciones de cómo hacer la preparación, en primer lugar, la idea no es transmitir durante el momento de la charla la experiencia que uno pueda tener o no en relación al tema, pero hacer una revisión de la bibliografía de los últimos años sobre esta patología. Y entonces cuando uno se da cuenta y se pone a revisar las publicaciones que hay sobre este tema, se encuentra que la gran mayoría, probablemente el 90% de las publicaciones que hay de proteinosis alveolar son anecdóticas, son presentaciones de 1, 2, 3 casos. Realmente no es mucho lo que uno encuentra. Por esa razón yo entonces me meto a buscar donde me presenten un consenso de la literatura que hay y me encuentro entonces con estas publicaciones donde pues está especialmente los up-to-date de fosfolipoproteinosis alveolar. También trato de buscar qué otras cosas están dándose en la publicación y naturalmente con la pandemia que estamos superando en este momento, pues me encuentro con publicaciones que salieron hace un mes de proteinosis alveolar relacionada naturalmente con el virus SARS-CoV-2 y con otros posibles virus como causante. Pero entonces esto me permite a mí basarme no en una gran cantidad de literatura, sino tratar de objetivizar y basarme en lo que corresponde a los up-to-date. Todo esto es las publicaciones que hay y simplemente para decirles que no tengo ningún conflicto de interés para poder yo presentarme aquí con ustedes. Ya hace muchos años que me dediqué predominantemente a la docencia sin ningún tipo de vinculación económica. ¿Qué nos dicen sobre la proteinosis alveolar? Entonces, la literatura nos dice que se trata de una patología que se conoce como fosfolipoproteinosis alveolar y que es una enfermedad pulmonar difusa que se caracteriza por el acúmulo de material amorfo, lipoproteináceo, que característicamente es Paz positivo y que está ocupando los espacios aéreos distales, lo que corresponde realmente a las unidades respiratorias de los pacientes con este tipo de patología. ¿Qué está ocurriendo en estos pacientes? Bueno, existe una afectación negativa en la producción de surfactante y en la capacidad de depuración de ese surfactante dentro de las unidades respiratorias. Por otro lado, pues en la definición lo que ya encontramos es un material lipoproteináceo que tiñe Paz positivo en las biopsias o en el material que se saca de los lavados broncoalveolares. Característicamente esta patología, a diferencia de una gran mayoría de las enfermedades pulmonares intersticiales, es el hecho de que esta patología no cursa con componente inflamatorio. No hay ningún tipo de inflamación. Y por otro lado, a diferencia también de una gran cantidad de enfermedades pulmonares intersticiales que todos conocemos, no existe una alteración estructural o es mínimo el componente de daño estructural en los pacientes con proteinosis alveolar. Cuando encuentra uno el paciente con proteinosis alveolar,
Y revisando la literatura, tal vez estos pacientes van a encajar en 3 posibles grupos dentro de la enfermedad. El primer grupo es en el cual existe una alteración en la señalización del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, al cual haré revisión más adelante, y esta alteración en la señalización va a dar como resultado el depósito de material proteínáceo y fosfolípido a nivel de las unidades respiratorias. Dentro de este grupo de la disrupción en la señalización, vamos a encontrar principalmente lo que corresponde a las formas primarias de proteinosis alveolar y la proteinosis alveolar autoinmune. Por otro lado, algunas formas de defectos en las variantes recesivas de estos genes que van a codificar las cadenas alfa y cadenas beta de los macrófagos alveolares pueden estar incluidos dentro de este grupo. Aparecen una serie de situaciones en las cuales existe un daño, un impedimento en la señalización. Ahorita me referiré un poco mejor, pero hace parte este grupo y estos 2 grupos anteriores a lo que conocemos realmente como la proteinosis alveolar autoinmune. Hay otro grupo de pacientes en los cuales existe una alteración en la producción del surfactante. Ese grupo es la minoría de pacientes, así como el primero, la proteinosis alveolar autoinmune, probablemente es el 90% de los casos que vemos de proteinosis alveolar. Este grupo probablemente corresponde a un menos del 2% de las proteinosis alveolares. Estaría seguro que todos los que estamos aquí no hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con este grupo de pacientes. Son formas de proteinosis alveolar congénita, ¿correcto? Y sus variantes neonatales, diferentes en la forma de expresión de ciertos factores o cofactores genéticos dentro de la producción de las diferentes proteínas del surfactante, especialmente la proteína SPA, SPB, que en el nacimiento no tiene esa capacidad de madurez. El producto, el niño, nace con depósito de material, nace ya con el depósito de material de fosfolípidos en las vías aéreas y el 99% de estas criaturas va a fallecer. Menos del 2% hace parte de este grupo. Y aparece otra forma dentro de las proteinosis alveolares, que son las formas secundarias. Estas formas, que definitivamente son diferentes a lo que estamos viendo en las formas autoinmunes, son el resultado de toxicidad directa sobre los macrófagos alveolares. Y se puede ver o en forma secundaria a exposición de ciertas situaciones clínicas de origen infeccioso. Ahorita teníamos la oportunidad de hablar con Gustavo de un caso que ellos tienen de cierto tipo de virus que puede generar una alteración directa sobre los macrófagos alveolares, generando una disfunción en su capacidad de fagocitosis y de depuración, en este caso de material fosfolipoproteináceo, o el resultado de toxicidad a cierto tipo de situaciones clínicas, especialmente patologías de origen neoplásico de tipo hematológico. Por otro lado, dentro de este grupo aparece la toxicidad directa por drogas o fármacos que se utilizan en quimioterapia y que pueden generar un daño directo sobre los macrófagos alveolares para causar la enfermedad.
En esta diapositiva, aquí está la referencia de donde la saco, aparece sintetizado la fisiopatogenia de la fosfolipoproteinosis alveolar. En la parte superior, ustedes van a ver lo que ocurre en condiciones normales. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, las células epiteliales tipo 2 o neumocitos tipo 2 son los encargados de producir material lipídico y fosfolípidos del surfactante, especialmente formas polares de ese surfactante que recibe el nombre o que lo conocemos nosotros como el dipalmitoil, meristoil, lecitina, concomitantemente con un acúmulo muy escaso de fosfolípidos neutros que son basados principalmente en gránulos de colesterol. Esa producción de fosfolípidos y de surfactante va a producirse por una serie de estímulos directamente sobre estos neumocitos tipo 2 y favorecen el depósito de una placa muy delgada de fosfolípidos en la interfase aire-líquido que normalmente hay dentro de los alvéolos. Y esa interfase aire-líquido a través de este surfactante es lo que hace, y que conocemos todos muy bien, de disminuir la tensión superficial dentro de los alvéolos para evitar el colapso alveolar. En algunas situaciones, normalmente se puede incrementar la producción de surfactante y usualmente está asociada con la exposición a cierto tipo de agentes tóxicos o virales que pueden ser pasajeros. Y es ahí donde entra entonces a participar los macrófagos alveolares. Y estos macrófagos alveolares tienen que recibir una orden, una señalización que los activa específicamente para cumplir la función de depuración del surfactante. Y lo hacen a través de esta molécula, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Recuerden ustedes que este factor se produce en muchas células del cuerpo humano, en muchos tejidos. Sin embargo, a nivel pulmonar, esto ocurre en dos tipos de células, los neumocitos tipo 2 y también los macrófagos alveolares tienen la capacidad de producir este factor estimulante de colonias para generar un autoestímulo. Este factor estimulante de colonias actúa sobre unos receptores de superficie que hay en los macrófagos alveolares. Estos receptores de superficie, receptores proteicos, que son la cadena alfa y la cadena beta de receptor de superficie del macrófago alveolar. Entran en contacto con este factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y activa una función específica de esos macrófagos alveolares que es el depurar la sobrecarga o excedente que se puede presentar de estos fosfolípidos de superficie. Y es así como se logra limpiar permanentemente todo el exceso que en un momento dado se puede ver o se puede presentar frente a ciertas situaciones de la cotidianeidad del ser humano. Ahora bien, ¿qué es lo que han encontrado en esta patología? Especialmente o específicamente en las formas autoinmunes de la proteinosis alveolar. Y es que esta señalización
del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos se va a ver en un momento determinado bloqueado. En algo más del 90% de los casos, este bloqueo es el resultado o el producto de una producción exagerada de anticuerpos específicamente dirigidos contra el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Y estos anticuerpos van a generar un bloqueo directo en la unión de este factor estimulante sobre los receptores proteicos de superficie, haciendo que el macrófago alveolar se vea bloqueado, inhibido para poder cumplir su autoestímulo, ¿sí? Su activación y poder cumplir la función de depuración. Al verse bloqueado este fenómeno o este estímulo directamente sobre estos receptores, entonces el macrófago alveolar comienza a autodegradarse, intenta a través de lipofagosomas, comienza a tratar en cierta forma de depurar porque es una función innata del macrófago. Lo que pasa es que pierde ese estímulo y entonces comienza a llenarse de una gran cantidad de vacuolas de lípidos, pero no logra en lo absoluto el poder cumplir la degradación de estos fosfolípidos, que acuérdense ustedes que este mecanismo lo hace migrando, una vez cumpliendo la función del macrófago alveolar, lo hace migrando hacia el hígado. Y es en el hígado donde se va a depurar la mayoría de los lípidos en el cuerpo humano, incluyendo naturalmente el mismo surfactante. Y entonces quedan depósitos de estas células que son lo que los patólogos nos informan como células espumosas que se están encontrando dentro de los lavados broncoalveolares de los pacientes que están padeciendo esta enfermedad. Este bloqueo que se está presentando puede dar como resultado no solamente por autoanticuerpos, sino muchas veces puede ser el resultado de alteraciones directamente sobre estas cadenas, directamente sobre los genes que codifican y encodan estas proteínas de superficie. Muy bien. Obviamente, cuando uno se sienta a leer esta vaina, uno dice, qué hueso el que es esto, ¿no? Porque esto no es fácil, ¿no? Pero sí, claro, oírlo también, y más a esta hora. Pero bueno, muy bien. Pero esto que trato de explicar acá, o que acabo de explicar, me permite entonces pasar más rápido todas estas otras diapositivas, ¿cierto? Donde aparece entonces que se genera una disfunción en el funcionamiento o en los niveles de este factor estimulante de colonias de granulocitos y se produce una alteración en el procesamiento y la eliminación del surfactante. Por otro lado, entonces también lo que estábamos comentando, que se produce una alteración en los receptores de estos ligandos o de estas proteínas de superficie que van a generar el acúmulo de este surfactante por disfunción de estos macrófagos alveolares. Dependiendo de cuál es el gen que se ve codificado y alterado, pues se presentarán formas hereditarias, formas congénitas, formas secundarias de la proteinosis alveolar. Esto es un estudio que hicieron experimental, donde hacen una autoinoculación, una inoculación de proteínas de pacientes con proteinosis alveolar autoinmune en primates para ver qué ocurre si se despertaba el componente inmunológico en estos primates y definitivamente demuestran que el pasar estos anticuerpos a este grupo de animales iba a generar el depósito de proteinosis generándose una alteración
de una producción, perdón, exagerada de anticuerpos a nivel de los primates con alteración secundaria de los macrófagos alveolares. Esto es un estudio que se presenta en la literatura de 248 pacientes, donde se encuentra que en las formas autoinmunes de proteinosis alveolar, el 90% de los pacientes van a tener autoanticuerpos en contra del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Solamente un 10% de las formas de proteinosis alveolar no tienen anticuerpos circulantes o anticuerpos en los lavados broncoalveolares de pacientes con esta enfermedad. Muy bien. Pasemos esto. Ya lo mencioné. Esto es unos reportes interesantes desde el punto de vista genético. Hago un paréntesis. Cuando uno mira las otras patologías que estamos acostumbrados a tratar, vemos cómo el conocimiento de la fisiopatología, a medida que va avanzando, ha permitido el desarrollo de diferentes alternativas terapéuticas, ¿sí? Y entonces es una cosa muy importante para nosotros y que nos permite combatir muchas de nuestras enfermedades. A pesar de que se están haciendo una gran cantidad de estudios específicamente en esta patología a nivel experimental y a nivel genético, y que ha, sin lugar a dudas, avanzado en el conocimiento de la proteinosis alveolar, es increíble que todavía seguimos utilizando un tratamiento que aparece a mediados de los años 60 por Ramírez y no ha modificado la alternativa terapéutica. Pero sí se está conociendo mucho sobre la fisiopatogenia de esta enfermedad y se encontró, por ejemplo, cómo existe una alteración en cierto tipo de patologías mielodisplásicas que dan como resultado una alteración en cierto grupo de genes. Por ejemplo, la literatura está botando información sobre el GATA2. Y este gen GATA2, cuando se pone uno a revisar, pues es un gen que solamente lo tiene el Homo sapiens sapiens, solamente lo tenemos los seres humanos. Y se ha visto que este gen específico puede ser alterado frente a cierto tipo de patologías hematológicas que, cuando se revisa la alteración genética específica, pues se encuentran que esos pacientes van a tener característicamente proteinosis alveolar. Lo mismo ocurre con otras formas de genes que van a generar alteraciones específicas sobre los linfocitos CD4 y sobre la activación de macrófagos alveolares, que también correlacionan directamente con la aparición de proteinosis alveolar. Eso quiere decir que se está trabajando mucho en la parte genética. Muy probablemente, y lo que está mostrando la literatura, es que este tipo de trabajo va a permitir, probablemente en una década, el hecho de poder tener alternativas de ingeniería genética como alternativa terapéutica para tratar pacientes con este tipo de enfermedad. Las características clínicas usualmente son individuos que están en la quinta o sexta década de vidas. Hay un predominio por parte del hombre y, al igual que muchas patologías de tipo intersticial o enfermedades de depósito a nivel pulmonar, está relacionándose con el hábito tabáquico. El inicio, conocemos, es muy insidioso, predomina el componente disneiforme en estos pacientes. La tos suele acompañar, y a diferencia de lo que uno pensaría, que a pesar de tratarse de una patología que está llenándose de material a nivel de las unidades respiratorias, la tos no es productiva. Realmente la producción de esputo es muy baja,
Más del 90% de los pacientes con proteinosis alveolar, la tos que ellos manifiestan es una tos predominantemente seca. Pueden haber algunos síntomas constitucionales, pérdida de peso, fatigabilidad, y se ha descrito que un grupo mínimo de pacientes puede estar relacionado con cuadros febriles. El examen físico, a diferencia también de otras patologías que manejamos usualmente dentro de la enfermedad pulmonar intersticial, el examen físico suele ser muy normal. La presencia de estertores no es tan frecuente como en otras patologías. Definitivamente no el estertor tipo velcro, que lo asociamos con la fibrosis pulmonar, y cuando encontramos estertores, usualmente son estertores mucho más finos de final de inspiración. Podemos encontrar cianosis como parte del componente de hipoxemia en estos pacientes y, a diferencia también de otras enfermedades intersticiales, el hipocratismo digital no se suele presentar, no es lo habitual. Hay diferentes publicaciones, esto es en la revisión que ellos hacen, donde encuentran que hasta un 25% de los pacientes puede tener o acompañarse de hipocratismo digital. Muy bien. ¿Qué estudios se están pidiendo a nivel de la literatura médica que nos están informando que lastimosamente no es lo que podemos hacer en nuestro país? No podemos hacer. No estamos detectando aquí en Colombia la presencia de anticuerpos específicos contra el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Sin embargo, en otras partes del mundo ya se convierte en la alternativa diagnóstica para los pacientes con proteinosis alveolar. Y ante la sospecha de proteinosis alveolar, la recomendación actual antes de invadir al paciente es el solicitar anticuerpos específicos contra el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Hay otras alternativas dentro del análisis, que es el análisis o la utilización de alternativas genéticas. Aquí en Colombia se pueden hacer estudios genéticos específicos, ¿cierto? Pero definitivamente no tenemos montado la alternativa. Escucharé la opinión de ustedes. Cuando estaba preparando yo el tema, hablaba con el grupo de genética del hospital y de la universidad, y pues les presentaba esto y ellos me decían, pues montando la técnica se podría hacer, buscar la alteración específica de cierto tipo de genes que nos permitieran en un momento determinado el poder establecer la alteración genética, pero no está montado, o por lo menos nosotros, de pronto en alguna de sus instituciones lo hagan, pero nosotros no tenemos montado realmente la alternativa genética para hacer el diagnóstico. Lo otro que sugiere la literatura médica en cierto tipo de desórdenes, especialmente formas congénitas, es estudiar directamente el material de fosfolípidos, la proteína SPA, la proteína CPB, para ver si existe alguna alteración específica sobre el surfactante de este grupo de pacientes. Hay otros hallazgos, pero que son absolutamente inespecíficos. Podemos encontrar un componente de eritrocitosis en estos pacientes, hipergamaglobulinemia, aumento de la deshidrogenasa láctica, y existen otro tipo de pruebas que comienza a mencionar la literatura médica, pero que en lo absoluto son específicos y definitivamente la sensibilidad es muy baja. Entonces mencionan la presencia de todos estos marcadores que en un momento dado pueden encontrarse en la proteinosis alveolar. Este último, que yo no tenía ni idea específicamente de qué era, ¿cierto? El Krebs-Bonden-Lugen 6, que es una lipoproteína de expresión específica sobre los macrófagos alveolares, y que los estudios están mostrando que este tipo de marcador
puede encontrarse en sangre y en los lavados broncoalveolares de aumentado de pacientes con proteinosis alveolar. Pero como ven ustedes, realmente no existe, salvo la detección de anticuerpos contra el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, no existe realmente en la literatura médica un estudio que nos permita, diferente a este, del poder acercarnos al diagnóstico de proteinosis alveolar. Existen formas de presentación radiológica diferentes en pacientes con proteinosis alveolar. ¿Y qué nos dice la literatura? Nos dice, mire, lo más frecuentemente visto es lo que se denomina el crazy paving, ¿cierto? Ese empedrado que estamos acostumbrados a ver. ¿Cuál es la especificidad del crazy paving, del empedrado, en los pacientes con proteinosis alveolar? No es específico para proteinosis alveolar. Probablemente la especificidad está por debajo del 60% para hacer diagnóstico. Y por el contrario, nos presenta la literatura médica que existen otro tipo de patologías que dan este tipo de manifestación radiológica, como lo puede hacer las hemorragias alveolares, formas infecciosas diferentes a las formas de pseudofosfolipoproteinosis causadas por otro tipo de agentes y sin que se genere formas de pseudofosfolipoproteinosis. Algunas infecciones propias como el Pneumocystis jirovecii puede dar un patrón de empedrado o del crazy paving. Hay una forma que sí hemos tenido la oportunidad de ver nosotros y que está descrita en la literatura y que es las formas de neumonía lipoide, ya sea neumonía lipoide endógena o neumonía lipoide exógena, que puede mostrar este tipo de patrón que, de acuerdo a lo que hablábamos ahorita, Gustavo, dése cuenta que no es este tipo de patrón absoluto que uno lo ve y que le gusta a uno presentarlo y que después del lavado pulmonar total uno mira cómo desaparece este tipo de densidades o de infiltrados parenquimatosos, pero que hablábamos ahora, podemos encontrar algunos discretos parches. Vean, de estos pacientes, que perfectamente pueden coincidir con el caso de procesos infecciosos virales como el que usted me estaba comentando. Las pruebas de función pulmonar tampoco tienen ninguna especificidad ni sensibilidad sobre en cuanto a diagnóstico se refiere, pero sí suelen estar alteradas. Vamos a encontrar espirometrías que nos muestran alteraciones ventilatorias de tipo restrictivo, nos vamos a encontrar volúmenes pulmonares que van a mostrar una disminución de estos volúmenes pulmonares, que no existe el componente de atrapamiento de aire, la difusión al monóxido de carbono va a estar evidentemente disminuida en mayor o menor proporción a medida que la enfermedad va progresando, pero también se convierte en una alternativa de seguimiento en los pacientes en quienes estamos haciendo un proceso de seguimiento o en aquellos pacientes que hemos tomado una conducta terapéutica. Muy bien. ¿Qué nos dice la literatura de cómo es el ejercicio clínico diagnóstico para los pacientes con proteinosis alveolar? Entonces, ante la sospecha de una proteinosis alveolar, obviamente el encontrar en el TAC de tórax de alta resolución este tipo de patrón o no, porque pueden tener otro tipo de presentación, este tipo de pacientes van a tener que ser establecido si existe un componente de tipo exposicional o no, o si tienen o no algún tipo de patología, preferiblemente patologías de origen neoplásico y patologías hematológicas que pudieran explicar la presencia de la enfermedad o que se encuentran recibiendo algún tipo de tratamiento
farmacológico, quimioterapéutico que puede en un momento dado generar la enfermedad. Estos pacientes, ya sea sí o no, van a ser llevados a fibrobroncoscopia óptica. En la fibrobroncoscopia óptica podremos encontrar la presencia o no de los fosfolípidos. Hablábamos también ahorita con la doctora Luisa, que comentaba que en uno de sus pacientes no había encontrado el lavado lechoso característico, pues resulta que es una de las cosas que se puede encontrar. Cuando se encuentra ese lavado lechoso, pues casi que está hecho el diagnóstico, ¿cierto? Pero muchas veces se ve, y la literatura lo reporta, que el lavado broncoalveolar no es suficiente para poder hacer el diagnóstico, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, esta fibrobroncoscopia, cuando no está cumpliendo con esto, si hemos llevado al paciente a una fibrobroncoscopia, el lavado broncoalveolar no nos está ayudando, entonces llevaremos a este paciente a una biopsia transbronquial. Pero nuevamente nos presentan, dese cuenta, la detección de anticuerpos séricos específicos contra el factor estimulante de colonias de granulocitos o macrófagos, o en el lavado broncoalveolar el encontrar la presencia de factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos que nos harían, sin lugar a dudas, nos confirmarían el diagnóstico. Si estos pacientes que hemos invadido no tenemos un diagnóstico confirmado, entonces estos pacientes deben ser llevados o a biopsia transbronquial o tendremos que echar mano entonces finalmente la importancia de los cirujanos de tórax. Aquí, donde vamos a tener que pedirles a ellos que nos hagan una biopsia por toracoscopia. Había que nombrarlo, él está ya que este man que está hablando aquí, entonces ya finalmente ya le cambió la cara, a Leo ya le cambió la cara, eso sí está bien, muy bien. Y entonces vamos a tener nosotros, una vez tengamos el diagnóstico por fibrobroncoscopia de lavado broncoalveolar, la biopsia transbronquial y o la biopsia por toracoscopia, entonces podremos nosotros ir clasificando nuestra enfermedad. Si es el resultado de una alternativa infecciosa que da las formas de pseudo-lipoproteinosis alveolar, o si se están encontrando los anticuerpos séricos, ya sea séricos o a nivel de los lavados broncoalveolares, que son característicos de la enfermedad, o si estamos nosotros hallando hallazgos típicos en la biopsia, cualquiera que ésta sea, de la presencia de ese material proteináceo en el interior de las unidades respiratorias. Esto que se ve acá dentro del esquema simplemente es la parte de los estudios genéticos que se están haciendo en otras partes del mundo para poder decir si se está al frente o no de una enfermedad como esta. Esto es un caso que tuvimos la oportunidad de un paciente nuestro con el doctor Fernando Polo, patólogo, donde se está demostrando la presencia de todo este material que ustedes están viendo dentro de las unidades respiratorias PAS positivo que configura el diagnóstico de una proteinosis alveolar. Esto es una publicación reciente, no está validada, pero pues la tengo que presentar, ¿cierto? Más aún que es de este año, donde ellos están mirando cuál es la severidad, una calificación de la severidad de la proteinosis alveolar, si el paciente tiene tabaquismo o no, si el paciente está refiriendo a algún tipo de sintomatología, cómo es el comportamiento de los gases arteriales, específicamente el componente de hipoxemia, si es que la tiene o no, el comportamiento de alteración a nivel de la difusión del CO y el porcentaje de área comprometida a nivel del TAC de tórax de alta resolución.
Esto no está validado, pero es una propuesta que hacen para poder establecer una escala de calificación de la proteinosis alveolar. Ya estamos próximos a acabar. ¿Qué dice la literatura médica sobre el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de lo que se ha desarrollado el conocimiento de esta enfermedad de la proteinosis alveolar, es increíble que todavía el goal terapéutico para esta enfermedad sigue siendo el lavado pulmonar total. Y este lavado pulmonar total, cada institución, oiga lo que dice la literatura, no está estandarizado y cada institución se inventa las formas de hacer los lavados pulmonares totales. Algunos hacen formas localizadas, por ejemplo, de pacientes severamente comprometidos, donde se hace lavado segmentario con broncoscopia, y otras formas de lavados pulmonares localizados dependiendo de la severidad y el compromiso de pacientes. No está estandarizado entonces el lavado pulmonar total. Como alternativa sigue siendo el goal terapéutico de una situación que describió Ramírez en 1965 y es lo que se sigue haciendo todavía. Hay otras alternativas. Bueno, esto nos mencionan los efectos secundarios que se pueden presentar con el lavado pulmonar total. ¿Cuáles son las indicaciones para el lavado pulmonar? Tampoco hay un consenso definido. Sí, depende también del criterio médico de qué tan comprometido está el paciente. Se está viendo que algunos pacientes de estos pueden tener una involución propia de la enfermedad sin haber recibido ningún tipo de tratamiento, o simplemente aquellos pacientes que fueron retirados de la noxa ambiental, que de pronto el paciente estabiliza su enfermedad y comienza a mejorar. Muy bien. Esto sí es de la experiencia. Lo único que me dijo Horacio, lo único que podrá presentar sea esta lámina. De resto no venga aquí a mostrarnos ninguna experiencia, pero esto sí es de experiencia nuestra, de lo que uno ve en el lavado pulmonar total, después de toda esta secuencia, desen cuenta, toda esta secuencia, y después de 6 horas en salas de cirugía, uno finalmente respira cuando puede encontrar que ya el lavado que está saliendo es esto, después de utilizar 30 o 40 litros de solución salina en este grupo de pacientes. Otras alternativas terapéuticas. Entonces, dentro de las alternativas terapéuticas que hay, son el uso del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que se puede administrar o por vía parenteral o se puede administrar por vía inhalatoria. Quiero hacer un comentario personal. Cuando nosotros estábamos trabajando, y lo hicimos tal vez con 3 de nuestros pacientes, estábamos utilizando nosotros un factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que es el pegfilgrastim. Pero cuando íbamos a ver, resulta que en Colombia ni el filgrastim ni el pegfilgrastim, que es la forma pegilada, tienen efecto sobre el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Solamente es un estimulante de colonias de granulocitos, mas no macrófagos. Por eso era que no veíamos lo que muestra la literatura médica en aquellos pacientes que son buenos respondedores, donde el 75% de esos pacientes pueden responder a las formas de administración del factor estimulante de colonias, que en los estudios, y estos son los 2 estudios grandes que hay en la literatura médica, el estudio Impala y el estudio Page, donde están utilizando verdaderos medicamentos que estimulan la colonia de macrófagos, como es el molgastrim y el sargamostim, que sí tienen un efecto directo sobre el factor estimulante de colonias de macrófagos, y es por eso que ellos sí ven un efecto terapéutico. Nosotros creímos
que en 2 de los 3 pacientes existía algún tipo de respuesta y aparentemente en 2 de ellos la vimos, donde pudimos dejar de hacer lavado pulmonar total. Después, hablando con los hematólogos y con el oncólogo, nos decía que existía una vía alterna de estos medicamentos que podía estimular el factor estimulante de colonias de macrófagos, pero que era muy pobre. Entonces, le quedaba a uno la duda si realmente lo que estábamos haciendo aquí servía o no. Finalmente, aparece como alternativa terapéutica el rituximab, medicamento muy utilizado por los reumatólogos, ¿cierto? Donde se ha visto que este tipo de medicamento en un momento dado puede generar una disminución en la titulación de anticuerpos en contra del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Los estudios, que son estudios muy escasos, con un máximo de 33 pacientes, ha mostrado que la mitad de estos pacientes puede tener una respuesta benéfica con el uso de estos medicamentos. Otras alternativas terapéuticas, entendiendo que son anticuerpos circulantes, pues el uso de plasmaféresis para disminuir el componente de circulación de estos anticuerpos. Sin embargo, el beneficio no supera el 50% en relación a lo que se está presentando. Otra alternativa, el trasplante pulmonar, y esto que está en estudio y que in vitro está mostrando algún efecto benéfico, pero esto está definitivamente por establecer. Es muy poco lo que se está hablando a nivel de la literatura en estas alternativas. Muchas gracias por haberme escuchado.